Bueno, ahora tenemos lo que son las disertaciones. Ahorita vamos a empezar con lo que son ácidos nucleicos. Está dado por un estudiante de la doctora Marta, un excelente estudiante. Y él también les va a pasar unos tips de lo que puede preguntarles la doctora Pinto. Les va a servir para las dos docentes, ya que su temario, como saben, es un poquito similar, a diferencia de la doctora Hidalgo. Después a las 9 vamos a tener lo que son las proteínas y aminoácidos, ¿ok? Igual es el mismo link. Y bueno, Gianmarco, ya puedes empezar. Buenas. Sí, Ya sí, ya se me escucha. Buenas tardes. Le voy a poner el tema de... Van a disculpar la demora, es que tenía unos problemas con la laptop. Le voy a explicar el tema de ácido nucleico, es un tema mm, muy corto y creo que en menos de una hora le voy a explicar. Ya. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, Oxy, se ve. ¿Se ve la diapo? Ah, ya. Ya. El tema de ácido nucleico, la verdad que es un tema no muy extenso. Son unas 50 diapos. Creo que en menos de una hora le voy a acabar. Así que vamos para allá. Eh, para saber qué son los ácidos nucleicos, tenemos dos muy conocidos que vendrían a ser el famosísimo ADN y el y ARN. Ahora bien, ¿qué son exactamente estas dos cositas acá que tenemos acá? Aquí dice que ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la polimerización en cadenas lineales de unidades estructurales llamadas nucleótidos. Yo lo que quiero que se memoricen de acá es que son macromoléculas formadas de unidades estructurales llamadas nucleótidos. Uy. Los nucleótidos ya veremos qué es lo que vendría a ser más adelante. Ahora, la composición química de los ácidos nucleicos. Lo que quiere decir acá es qué elementos químicos son los que forman un ácido nucleico. Los elementos químicos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que su mnemotecnia vendría a ser CHOP, que está acá. Así que esto puede ser una pregunta de examen: ¿cuáles son los elementos químicos que forman un ácido nucleico? Es el CHOP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya. Función de los ácidos nucleicos. La función que tienen es la de transmitir, almacenar y usar la información de los seres vivos. Acá tenemos dos conceptos. El concepto de acá vendría a ser para el ADN, que es la de depósito de información genética y responsable de su transmisión de padres a hijos y de una generación a otra. Está el concepto de ADN. Y el otro concepto que está a la derecha es el concepto del ARN, que tiene un papel fundamental en la síntesis de proteínas en las células y dirigen el ensamblaje de aminoácidos en secuencia definida. Esto imagino que ya lo habrán leído en el CUP, ¿no? Ya, sé que no me voy a explayar. Nucleótidos.
Ya habíamos dicho que la unidad estructural del ácido nucleico son los nucleótidos, así que los nucleótidos son unidades estructurales de los ácidos nucleicos y cada nucleótido está formado por la unión de estas tres grandes cosas, que son muy importantes. Quiero que se lo aprendan. Base nitrogenada, monosacárido de 5 carbonos, que es la pentosa o aldopentosa, y el ácido ortofosfórico o el grupo fosfato. Así que vamos a explayarnos en cada una de ellas. La base nitrogenada. De las bases nitrogenadas tenemos dos grandes grupos que son clasificados según su estructura. Tenemos las bases purinas, que son las que están formadas por dos anillos, son estas de acá, bases purinas, y las bases pirimidinas, que es esta de acá, que solo tiene un anillo. Y ahora, estas bases nitrogenadas, que son la base purina y la base pirimidina, se clasifican en otras más, que son estas de acá. Entre las bases pirimídicas o pirimidinas se encuentran la citosina, la timina y el uracilo. Y de las bases purinas o púricas son la adenina y la guanina. Ahora, aquí hay un breve concepto de cada una de ellas. Nucleótido, cómo está formado los nucleótidos por tres importantes grupos: la base nitrogenada, la pentosa o aldopentosa y el grupo fosfato. ¿Qué bases nitrogenadas tenemos? Las bases púricas y las bases pirimídicas. Entre las bases púricas son el uracilo, timina y citosina, y de las bases pirimídicas o pirimidinas son la guanina y adenina. Ahora, ¿qué bases nitrogenadas tiene el ARN? El ARN y el ADN. Podemos ver acá que las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y del ARN son la adenina, uracilo, citosina y guanina. Son prácticamente la misma, la única que cambia vendrían a ser la timina y el uracilo. Así que vamos a repasar otra vez. Bases nitrogenadas, tenemos las bases purinas y las bases pirimidinas. De las bases purinas o púricas tenemos el uracilo, timina, citosina. Esto puede ser pregunta. La verdad creo que he visto en muchos exámenes de acá. Bases purinas, uracilo, timina, citosina. Bases pirimídicas o pirimidinas, la guanina y adenina. Para que se lo memoricen, las que terminan en nina son las pirimidinas y las que no terminan en nina son estas de acá. ¿Y cuál base nitrogenada tiene el ADN? Tienen todas estas acá, y creo que la diferencia entre estas dos son entre la timina y uracilo. El ADN no tiene uracilo y el ARN tiene uracilo. Lo mismo acá. El ARN tiene timina, el ARN no tiene timina. Aquí podemos ver cómo es la estructura de un ADN, que es, creo que desde primaria creo que ya lo han visto, ¿no? Tiene doble hélice y el ARN solo tiene dos hebras, el ADN tiene dos hebras y el ARN solo tiene una hebra. Ya habíamos visto la base nitrogenada, que es una composición de nucleótido. Ahora vamos a ver la pentosa. Hay dos clasificaciones de pentosa. Pentosas porque tiene cinco anillos de acá. Entre ellas tenemos la ribosa y la desoxirribosa. Creo que ya la han escuchado, ¿no? La ribosa y la desoxirribosa. Ahora, aquí dice que nucleócido y nucleótido. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es muy sencilla. Aquí dice que es la unión de una base nitrogenada, puede ser purina o pirimidina, y una aldopentosa. Esto de acá. Así que la diferencia sencilla entre nucleócido y nucleótido es que el nucleócido solo tiene base nitrogenada y la pentosa. No tiene grupo fosfato como tiene el nucleótido. El nucleótido tiene grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Ya.
Esto de acá no es necesario que se lo aprendan. Esto no casi no entra en el examen. Es solo ejemplos que pueden ver. Ya. Ácidos nucleicos. Bueno, este es otro concepto, el mismo concepto que acabo de explicar. Los nucleótidos se unen entre sí por enlaces ester. O sea que entre una pentosa y otra pentosa se unen mediante un enlace ester de acá. Este grupo fosfato se une entre estas dos pentosas mediante un enlace ester. Aquí dice que el fosfato forma un puente desde el carbono 5, acá lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, y el carbono 3 de la otra pentosa. Esto no es muy preguntable. Ahora, esto acá. Este otro concepto de ADN. El ADN se encuentra en casi su totalidad en los núcleos celulares. También hay una pequeña cantidad de ADN en mitocondria. Y el ADN es una molécula lineal de gran longitud, pero su eje transversal es de 2 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje entre una hebra y la otra hebra es de 2 nanómetros. Aunque esto no es muy preguntable, pero simplemente curiosidad. Y es por ello que la hebra se corta fácilmente durante los procedimientos de separación y purificación. Ok. La estructura molecular del ADN. Ya habíamos visto esto de primaria, o sea, prácticamente este es el ADN. ¿Quién no sabe cómo es la forma, no? La molécula de ADN está formada por 2 cadenas polinucleótidas enrolladas sobre sí mismo. Aquí podemos ver cómo es el dibujo referente, pero químicamente es así acá. Es como esto de acá. Esto es un ácido nucleico, pero si lo separamos, cada uno de estos de acá, lo que estoy marcando, son nucleótidos. ¿Por qué son nucleótidos? Porque habíamos dicho que los nucleótidos forman de 3 principales cosas, que son el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Esta es la base nitrogenada, esta es la pentosa y este es el grupo fosfato. Y un conjunto de nucleótidos, habíamos dicho que forman un ácido nucleico. Aquí tenemos un nucleótido, acá tenemos otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, y un conjunto de estas forman un ácido nucleico. Y repasando lo que había dicho, que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, puede ser una base pirimidina o purina, la pentosa puede ser una desoxirribosa o una ribosa, y el grupo fosfato, que se mantiene así. Bueno, esto no es preguntable. Esto no importa, no es importante. Esto es lo mismo que acabamos de repasar acá. La cadena polinucleótida se forma por puente de fosfato entre el C5 y C3. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto acá. En el canal 3 y 5. Eso tampoco es preguntable, tampoco es que se lo memoricen. Ya, esto acá. La información genética está contenida en la molécula de ADN cifrada o codificada en las secuencias de bases nitrogenadas. O sea que la información genética del ADN está codificada dentro de estas bases nitrogenadas. Cada una de acá. Esta es la base nitrogenada: citosina, adenina, timina, guanina y así. Están unidas por enlaces de hidrógeno. Eso también es importante. Ya. Estructura molecular del ADN. La adenina y timina forman 2 uniones de hidrógeno. Esto no creo que sea preguntable, la verdad, pero es curioso nomás. La adenina y timina forman 2 enlaces. Aquí vemos 1 y 2, pero
la guanina y citosina establecen entre sí 3 enlaces. Aquí podemos ver. La guanina y citosina forman 3 enlaces. 1, 2 y 3. Ya, algo que me olvidé mencionar es que ¿por qué una purina no se puede unir con otra purina? Por ejemplo, un uracilo no se forma con una timina dentro de estas 2 hebras. Porque habíamos dicho que la cadena de una purina es de doble anillo, así, es de doble anillo. Y si se une, digamos, un uracilo con una timina, sería muy grande la base nitrogenada del ADN. Así que lo que se quiere hacer es que se una con una estructura pequeña con una estructura doble, como está acá. Sí. Porque ya habíamos dicho que las purinas tienen doble anillo y las piriminas tienen un anillo. Así que no se pueden unir 2 purinas, como es el caso el uracilo y la timina, porque si no, la base nitrogenada sería mucho más grande acá. Ya. Estructura molecular del ADN, ya. Otras fuerzas contribuyen aún más significativamente que los puentes de hidrógeno al manteniendo, ya, esto de acá quiere decir que aparte del enlace puente de hidrógeno que tenemos acá, que unen la base nitrogenada, tenemos otras 2 fuerzas que unen aún más estas 2 bases nitrogenadas, como son las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Ya, aquí me voy a explayar un poco. Las interacciones hidrofóbicas, cabe mencionar que las bases nitrogenadas son hidrofóbicas, o sea que al exterior de acá, como hay un poco de agua, se mantienen un poco más unidas porque en su exterior hay un poco de agua, así que eso lo mantiene más unidas. Y las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son reacciones entre moléculas pequeñas que se unen mediante escala. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de Van der Waals es la atracción entre 2 bases nitrogenadas que están en escala. O sea, aparte de esta unión que tienen acá, también tienen esta unión de acá. Esta es la unión que se le puede llamar la fuerza de Van der Waals para que se mantenga aún más fija el ADN. Ya. Desnaturalización del ADN. Diversos agentes tenemos por ejemplo el calor, la álcalis fuerte, o sea, un pH que está muy básico, o la urea, debilitan los enlaces de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que va a desnaturalizar nuestro ADN y va a lesionar el ADN y separándolo las hebras de acá, produciendo separación de ambas cadenas. Esto no importa, no es importante esto de acá. Ahora, ¿cómo hacemos que este ADN que sea desnaturalizado se vuelva a unir? Es que la renaturalización del ADN, ¿qué mecanismos se pueden hacer? Uno de ellos es que en la solución en la que está el ADN tenga que disminuir su temperatura. ¿Qué quiero decir? Aquí dice que si se disminuye lentamente la temperatura en la solución donde está el ADN, donde está desenrollada, va a producirse una reabsorción de la cadena y se podría restablecer nuevamente. Acá tenemos un ejemplo.
que la unión, digamos, si un ADN lesionado, como este de acá y este de acá, pueden volver a unirse a partir de la hibridación. Ahora, ¿qué es la hibridación? La hibridación es un concepto en el que se mezclan en condiciones adecuadas un ADN desnaturalizado de dos organismos diferentes. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un segmento, una hebra de un ADN, y aquí tenemos otro segmento de otra hebra de ADN que se juntan a partir de estas dos para formar otro ADN diferente que este de acá. Eso se le llama hibridación. Esto también puede ser una pregunta. Así que eso tienen que memorizárselo. Ya, la cromatina. La cromatina, en la misma palabra dice cromatina, es una proteína que está dentro de las células eucariotas y son las que están muy abundantes en nuestro ADN, en nuestro núcleo celular. Ahora, ¿qué función tiene la cromatina? Aparte de lo que dice en este texto, la cromatina, a ver, creo que hay una imagen acá. Para empezar, el ADN en nuestras células no está así, como lo ven acá. No está así, nada que ver. Ya habíamos visto esta imagen, que este es el cromosoma, pero para saber cómo es que el ADN está formado así, es que el ADN acá se une a partir de una proteína que se llama histona. Estas histonas atraen al ADN y los enrollan formándolas en un hilito que lo ven acá. Este hilito que ven acá es la cromatina. Es la forma deshilachada o así en forma de hilo del cromosoma. Este que está en forma de X se llama cromosoma y la forma que está en forma de hilo, como ven acá, es la cromatina. Aquí podemos ver. Aquí está el ADN, aquí están las proteínas histonas que enrollan el ADN, la forman un hilo. Este hilo acá es la cromatina y el hilo ya enrollado y formado como una X, como lo ven acá, esto ya es el cromosoma y es lo que está dentro de nuestro núcleo y así es como debería verse una vez ya formado. Y aquí ya lo dice ya. Un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas. Por ejemplo, el humano tiene 23 pares, 22 son pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Puede ser el X o puede ser la Y. Y ahí está obvio igual. Cada progenitor contribuye con un cromosoma de un par de autosomas y uno del par sexual. Ve. Ya le había mostrado esto. ADN, a partir de las histonas se enrollan, se vuelve un hilo, esta es la cromatina, y este hilo compactado se vuelve en cromosoma. Bien, estos son los cromosomas del genoma humano. Acá tenemos 1, 2, hasta 22 cromosomas sexuales, son las últimas. Esto ya lo he visto en embriología. El ADN de las bacterias. En las células bacterianas creo que bueno, obviamente es muy diferente al del humano. Para empezar, no está dentro del núcleo, no tienen un núcleo. Están aquí circulando en el plasma celular. A ver, aquí dice, esto no es importante, no voy a preguntar igual. Ya. Ahora, el ácido ribonucleico o ARN.
todo lo que había mostrado anteriormente era lo que es el ADN. Ahora le voy a mostrar lo que es el ARN. El ARN es una cadena sencilla. El ARN, a diferencia del ADN, el ARN solo tiene una hebra. En cambio, el ADN tiene dos hebras que se forman así, pero el ARN solo tiene una hebra, como está acá. Aquí dice, una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar, la ribosa. Habíamos dicho que el azúcar que tenía el ADN era la desoxirribosa y el ARN tiene una ribosa. Unidos a cada azúcar se encuentran una de las 4 bases nitrogenadas, adenina, uracilo. Este es diferente, el ADN tenía la timina, pero el ARN tiene el uracilo, citosina y guanina. Esto es muy importante, la verdad. Quiero que se lo aprendan. Las bases nitrogenadas del ADN y del ARN. Esto puede ser preguntable, así que quiero que se lo aprendan bien. Base nitrogenada del ARN, adenina, uracilo, citosina, guanina. Base nitrogenada del ADN, adenina, timina, citosina y guanina. La única diferencia es la timina con el uracilo. ¿Y cuáles son las bases púricas? ¿Y cuáles son las bases pirimídicas o pirimidinas? Son estas dos. Esto igual es importante que se lo aprendan. Y sigamos acá. Ya, estas son las 3 diferencias que hay del ARN con el ADN, que es, aquí dice, el azúcar presente del ARN es la ribosa y del ADN es la desoxirribosa. Eso no se olviden. Azúcar del ARN o la pentosa es la ribosa y la pentosa del ADN es la desoxirribosa. Ya en el mismo nombre se pueden ubicar cuál es. Ahora, en el ARN no existe la base pirimídica timina. En cambio, se encuentra el uracilo, ya lo que había mostrado antes. La molécula se forma por una cadena polinucleótida, no como el ADN, como vemos en esta imagen, que tiene dos hebras. En cambio, el ARN solo tiene una hebra. O sea, es prácticamente así. No tiene dos como esta imagen de acá. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ARN? Tenemos 4, que son esta acá. ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN transferencia y ARN nuclear pequeño. Esto es muy preguntable. Esto puede entrar en su examen. Creo que yo agarré con Marta y me entró la pregunta de esta acá. ARN, el concepto de ARN transferencia, ¿cuál es exactamente su concepto? Yo tenía que responder ahí. Ya, empezamos el concepto de cada uno para que se memoricen. El ARN mensajero constituye el 5% del ARN de las células. Esto igual puede ser preguntable, el porcentaje de ARN mensajero que hay en la célula. El porcentaje es de 5% del ARN en general que se encuentra en el núcleo y citoplasma. ¿Cuál es su función? Su función es transmitir información genética desde el ADN nuclear al citoplasma, donde se realizan síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que la función del ARN mensajero es llevar, como dice en el nombre, un mensaje del núcleo al citoplasma. Y del citoplasma van a la organela que forman proteínas, que es el ribosoma. Esto acá no es importante que se lo aprendan. Esto acá. Transmite información genética desde el ADN nuclear al citoplasma. O sea que van del núcleo al citoplasma.
Ahora, ARN ribosómico es el más abundante, constituye aproximadamente el 80% del total de ARN que hay. Esto igual puede ser preguntable, porcentaje de ARN que hay del ARN ribosómico. Está vinculado con la síntesis de proteína. Por si no sabían cómo está formado un ribosoma, casi en su totalidad está formado por ARN ribosómico. Lo que hace el ADN ribosómico es descifrar el mensaje del ARN mensajero para que tengan la información de sintetizar proteínas. Así que el ARN mensajero llega al ribosoma. El ribosoma, como está compuesto por ARN ribosómico, este ADN ribosómico descodifica el mensaje que envió este ARN y con ese mensaje tienen las instrucciones para formar proteínas. Las proteínas que el mismo ADN ha dicho que formen. Así prácticamente. Ya. ARN de transferencia. Este es un concepto sencillo. Esto no importa. Esto no es preguntable. Su concepto es transportar aminoácidos hacia el lugar de síntesis de proteínas. ¿Cuál es el lugar de síntesis de proteínas? El ribosoma. Así que ese es su concepto. Transporta aminoácidos hacia el lugar de síntesis de proteínas. Ya, ahora, esto de acá, ARN nuclear pequeño, tiene menos de 300 nucleótidos. Ya habíamos dicho que los nucleótidos son la unidad estructural del ácido nucleico y es rico en uracilo. No es preguntable. Es muy preguntable qué es el ARN de transferencia, qué es el ARN ribosómico y qué es el ARN mensajero. Esto yo necesito que se lo memoricen bien. Puede que entre. Y la diferencia entre ADN y ARN, bueno, para que sea más sencillo, ¿cuál es el azúcar del ADN? La desoxirribosa, del ARN, la ribosa, la base nitrogenada, timina, adenina, guanina, citosina, del ARN, uracilo, adenina, guanina, citosina. La única diferencia es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Y la unidad estructural, ¿cómo es su estructura? Es que la pentosa de acá es una desoxirribosa, la de acá es una ribosa, el grupo fosfato se mantiene siempre en el mismo y la base puede ser una timina o puede ser un uracilo. Creo que virus no entró. He visto banco de preguntas y creo que no entró ni una pregunta de virus. Pero tampoco es que sea importante. Bien, aquí si son partículas formadas por ácidos nucleicos rodeados de proteína. Esto no es importante, no va a entrar. Así que no es importante que se memoricen esto de acá. Que la clonación tampoco creo que entra. Creo que he visto en varios bancos y no entra en una pregunta de clonación. Y ya saben lo que clonación es. Clonar prácticamente. Y eso sería todo. Aquí tengo unas preguntas que pueden, no sé si pueden responder. Voy a responder por ustedes. ¿Qué son los ácidos nucleicos y cómo están formados? Esto yo voy a responder cada uno porque creo que no se me entendió lo que acabo de explicar y esto es mucho mejor para que entiendan. Estas preguntas son las que saqué de algunos bancos, así que lo voy a responder. ¿Qué son los ácidos nucleicos y cómo están formados? Los ácidos nucleicos habíamos dicho que son macromoléculas. ¿Y cómo están formados? Están formados por nucleótidos. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Tiene la función de almacenar transmitir la información genética.
cómo están formados los nucleótidos. Habíamos dicho que están formados por tres importantes bases, que son pentosa, la pentosa, aldopentosa, que vendría a ser, tenemos dos pentosas, la ribosa y desoxirribosa. Otras bases nitrogenadas y grupo fosfato. Esto es muy preguntable, la verdad. Cómo están formados los nucleótidos y tienen que responder. Creo que su examen es abierto. En mi examen igual fue abierto. ¿Cómo están formados los nucleótidos? Esto de acá, una aldopentosa o pentosa, la ribosa o desoxirribosa, base nitrogenada, ya lo había dicho, y el grupo fosfato. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Tenemos las bases purinas y pirimidinas, que son las que están acá. Bases purinas o puricas. No sé por qué dice puricas en la diapositiva, pero son purinas. Se pueden decir de la forma. Las bases purinas, uracilo, timina, citosina, bases pirimidinas, guanina y adenina. Ya había dicho que para que se memoricen cuáles son las bases pirimidinas, son las que terminan en nina. Muy sencillo. Ya, otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué es el ADN? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es su importancia biomédica? ¿Qué es el ADN? El ADN es un ácido nucleico donde se encuentra en el núcleo del ADN, en el núcleo celular, en el núcleo de las células. ¿Y cuál es su importancia biomédica? Es la de guardar la información de la persona. ¿Cómo? Ya, eso de guardar, o bueno, almacenar y transmitir la información genética. Desnaturalización del ADN. Habíamos dicho que pueden haber algunas circunstancias en las que el ADN se puede desnaturalizar, que puede ser el cambio del pH, temperatura y entre otras más. Aquí dice, diversos agentes como el calor, las álcalis fuertes y la urea pueden desnaturalizar el ADN. Así que la respuesta a esta pregunta es la ruptura de las hebras del ADN en diferentes segmentos. Recordemos que tienen dos hebras, así que se dividen en dos segmentos. ¿Qué es la hibridación? Esto quiero que se lo aprendan bien. Creo que entró en mi año. ¿Qué es la hibridación? Y acá habíamos dicho, acá está el concepto. A ver. La hibridación es prácticamente
la unión de dos segmentos de ADN diferentes en uno solo, como lo ven acá. Ya había dicho que este es un segmento de un ADN diferente, otro segmento de ADN diferente, se unen para formar un ADN nuevo, como este de acá. Y el concepto que dice acá es: si se mezclan en condiciones adecuadas el ADN desnaturalizado de dos organismos diferentes, algunos segmentos pueden tener trozos, esto no es importante, pero es la unión de dos segmentos diferentes de ADN formándolo en uno nuevo. Ya. Ahora, estas preguntas de acá, bueno, ya no son las 9, creo que se me va a acabar el tiempo. Si pueden tomarle foto y le pueden responder ustedes, me sería de mucha ayuda porque se me va a acabar el tiempo. Y tómenle foto y respóndanlo ustedes en base a la diapositiva o lo que investiguen, porque no se tienen que quedar con lo que está en la diapositiva, también tienen que investigar por su propia cuenta. Sáquenle captura, por favor, si pueden, a estas preguntas, para que las respondan, porque son muy importantes. ¿Qué es la cromatina y no se encuentra? Características del ADN microbiano. No, esto no es pregunta. No sé por qué está ahí. ¿Qué son los plásmidos? Eso es parte de la bacteria. No sé si preguntan, pero no es muy difícil que entre. Preguntas sobre la bacteria. ¿Que el ARN diferencia de ADN y ARN? Tipos de ARN y funciones de cada uno. Esto es muy preguntable. Voy a marcar porque es muy preguntable esto de acá. Tipos de ARN. Es muy preguntable. En cada año creo que entra. Ya había dicho que había ARN mensajero, ADN ribosómico y eso. Porcentaje de tipos de ARN que hay en la célula. Eso también es muy preguntable. El porcentaje de ARN, habíamos dicho que el ARN mensajero tiene un 5%, el ARN ribosómico un 80% y así. Y ARN viral. Bueno, no creo que entre en preguntas de ADN viral, pero estudienlo igual. No solo quédense con lo que acabo de mostrarles, también expláyense un poco en la diapositiva. Y eso sería todo. Ya dejé mis preguntas. Sáquenle captura igual a las preguntas, creo que son muy importantes. Esto de acá. Y esto de acá. ¿Le toman captura? La anterior diapositiva, UCI. ¿Está acá? Ya. Bueno, eso sería todo. Voy a remarcando lo más importante que quiero que estudien, es que cómo están formados los nucleótidos. Habíamos dicho que está formado por una pentosa, base nitrogenada, grupo fosfato. Estudiense eso, cómo están clasificadas las bases nitrogenadas en estas dos, purinas, pirimidinas, y también estudien los tipos de ARN. Esto es muy importante, tipos de ARN. Y nada más, eso sería todo. Listo, muchísimas gracias, Marco. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, chicos. Y con respecto a lo de los tipos de ARN, eso igual se los recalco a los de Pinto. Estudian eso también. Y enseguida empezamos con proteínas. ¿Alguna otra duda que haya quedado por si acaso? Bueno, parece que no. Me avisan, por favor, si se puede ver la pantalla.
Sí se ve. Perfecto. Se ve el puntero, ¿cierto? Ahí se ve el puntero. Bien. Bueno, voy empezando. Cualquier cosita, chicos, ya saben, me pueden interrumpir, no pasa nada. Y bueno, vamos a empezar con el tema de lo que son proteínas y los aminoácidos. A ver, primero vamos a ver qué son las proteínas, qué se define como un aminoácido, qué se define como un péptido. Y bueno, estas son unas diapos como recicladas de la doctora Pinto. Voy a estar enfocándome en lo que más pregunta ella o cositas que ella avance, que ella dice. Bueno, primero, ¿qué definimos como una proteína? Las proteínas son biomoléculas o macromoléculas